¿Qué tal, amigos? Estamos en el primer programa de Cere Brothers, del Círculo de Creativos del Salvador y Canal 12 Digital. En esta ocasión tengo a un invitado de lujo, a Salvador Martínez, quien es publicista y director creativo con una trayectoria de más de 30 años. O digo yo, ¿verdad? Un poquito más, quizás, de 30 años de trayectoria. Él es publicista, creativo, estudió en España, se dedicó al principio a las artes gráficas, luego pues entró a publicidad, o empezó en publicidad, y pues la verdad que vamos a conversar mucho con él sobre cómo ha sido este trayecto y todos los éxitos que ha tenido a lo largo de su carrera. Así que bienvenido, Chamba, gracias por estar en nuestro primer programa. No, muchas gracias por invitarme. La verdad que está chivo poder hablar un poquito sobre todo lo que hacemos, ¿verdad? Todos los días. Así que muchas gracias, vos. Bueno, yo les quiero contar que Chamba fue mi jefe en Apex BBDO. Aunque no parezca, yo soy 10 años menor que él es traga años en realidad. Siempre se ha visto muy joven. Pero yo llegué muy jovencito y la verdad que yo siempre he dicho lo siguiente: Chamba, para muchos creativos del país, fue como nuestro hermano mayor, ¿verdad? Primero porque fue de los pioneros en destacarse, y también pues que yo digo de que fue una persona que le enseñó mucho a muchos creativos del país, ¿verdad? Hizo escuela y para mí eso es súper importante, y creo que por eso tiene este lugar en este podcast, ¿verdad? Porque muchos de los que hemos sido o somos directores creativos en el país, pues pasamos de alguna manera por la escuela de Chamba. Así que Chamba, quisiera comenzar muchos años atrás, quizás en tu niñez. Quisiera saber cómo fue que vos descubriste este tema de ser creativo. ¿Cuándo fue que vos te diste cuenta, hey, yo soy una persona creativa? Bueno, la verdad que tuve la fortuna de haber nacido en una familia que le gustaba bastante el arte, que siempre el arte estuvo presente. Mi mamá fue pintora, tuve un tío que fue a San Avilés también, que fue pintor también. Entonces, siempre esos estímulos artísticos siempre estuvieron desde pequeñitos en la casa y los vivimos, y creo que eso para mí fue un despertar bien grande, el poder entender de otro punto de vista que las expresiones, ¿verdad?, que hacía mi mamá, en el caso que la veía pintar todo el tiempo, ¿verdad? Después, cuando ya tuve más grande, conocí a mi tío Neto, que también pues obviamente vi todo lo que hacía y fue un estímulo súper grande. Y no sé, al principio me encantó lo de parte del arte y todo eso. En aquel tiempo yo creo que era el momento del Madman, ¿verdad? Y de todo ese momento de la publicidad. Sin embargo, cuando descubrí que existía la parte de la publicidad, me acuerdo yo porque estaba en una librería un día y vi un libro de Bill Bernbach y yo dije, wow, ¿y este fulano qué es lo que hace? Y después, ya más jovencito, aquí una vez me acuerdo que traían en un cine que se llamaba el Cine Caribe, pasaban los Clio Awards ahí, y un día me invitaron a ir, y cuando vi lo que eran los anuncios, la creatividad y todo eso, me empezó a fascinar bastante, y ahí fue como me empecé a interesar por tratar de entender qué era eso. Y después pues me metí a estudiar un poco más profundo ya lo que era la parte de diseño y publicidad, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir de que tú descubriste lo interesante que era la publicidad aquí en el país? Sí, sí, en mi familia, como te digo, los estímulos de chiquito fueron bien fuertes a nivel del arte. Yo creo que de alguna forma la publicidad ha estado siempre de alguna forma vinculada al arte de poder decir las cosas, al arte de poder enseñar las cosas, la estética, la belleza, ¿verdad? El tratar, el afán de hacer las cosas bien, ¿verdad? Creo que eso también ha tenido mucho que ver, ¿verdad? Y yo creo que eso fue como en el inicio, ¿verdad? Como todo en la vida. Y una pregunta, Chamba, ¿no te interesó de pronto seguir los pasos de tu mamá y de tu tío?
¿O cómo? Sí, Ajá. en un momento me puse a pintar y me encantaba. ¿Y tomaste pintar, clases? Sí, tomé Ajá. clases y de repente pues, no sé, empecé también a ver la parte del diseño gráfico que me cautivó muchísimo, me encantó y eso me fue llevando un poco hacia el área más comercial, se puede decir, que la parte de la pintura, porque la pintura yo creo que el arte es tan loable en el sentido de que es puro, en el sentido de cambiar cosas mucho más fuertes, inclusive que la misma publicidad, porque realmente el verdadero arte ha cambiado la historia, es un testimonio de la historia. Cuando tú vas a un museo para entender un país, una generación, es a través del arte, ¿verdad? La publicidad es un poco más, es otra cosa, es más comercial. Digamos ¿verdad? que sí es un reflejo de una sociedad en determinado momento, ¿verdad? Sí, Pero cabal. como decía alguien, si un día se destruye la Tierra, o bueno, o digamos que sucede un cataclismo, lo que sea, y viene un extraterrestre aquí, lo que va a encontrar es arte, o sea, va a conocer sobre los seres Claro. humanos por el arte, ¿verdad? Que Exacto, hemos hecho. y descubrir la forma en que Ajá. la gente se conecta. Yo he tenido la oportunidad de realmente de poder vivir varias generaciones en este mundo de la Sí, publicidad, sí, ¿verdad? sí. Desde el principio hasta ahora que estamos viviendo el mundo de la inteligencia artificial y del desarrollo y que todo ya está automatizado, hecho, pensado, pero realmente una de las cosas que yo creo que son fundamentales que yo he podido ver que nunca se ha podido quitar es la conexión con humana. el ser humano, la conexión de poder sentir esa cercanía, esa transparencia, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental y eso lo he visto a través de las generaciones, ¿verdad? No, buenísimo. Mira, Chamba, y después te fuiste para España a estudiar artes gráficas, entiendo yo. Ajá. Estudié en Estados Unidos, me gradué en Estados Unidos, en Filadelfia, y después vine acá. Hice un par de meses en publicidad comercial, Sí, sí, me sí. dieron un chance para hacer una pasantía y ahí como a los 8 meses me fui para España, donde me fui a estudiar diseño gráfico. Ah, ok. Y después regresé a publicidad comercial. Yo he estado O sea, solo en 2 regresaste. agencias aquí en El Ajá. Salvador. Hice como 10 años en publicidad comercial y como 20 y pico en BBDO. Y por cierto, en ese entonces, ¿verdad que tu jefe era Hernán Sánchez? Cabal, Un Hernán. creativo argentino, Sí. también muy reconocido, ¿verdad? En los Sí. años 80 y principios de los 90, entiendo yo. Cabal. Y ¿cómo se llama? Tú me contaste que él también fue tu maestro, ¿verdad? En, Sí, determinado pues la verdad momento. que yo de ellos aprendí Ajá. muchísimo porque cuando los conocí, ellos eran 2 argentinos, era Miguel Martino y Hernán, y realmente ellos tenían como una forma tan diferente de ver las cosas y realmente yo aprendí mucho, me inspiré mucho de la forma en que ellos pensaban, de la forma en que ellos veían las cosas, ¿verdad? También tuve otros compañeros también que fueron también inspiración, ¿vea? Sí, Que claro. el Negro Rivera, que fue mi jefe por un tiempo, ¿vea? María Eugenia Vela, una diseñadora, la Beatriz Ungo también escribía, Oscar Rodríguez, un montón, una Sí, generación, sí, toda sí. una generación. Pero eso es bien interesante porque yo siento que una persona creativa inspira a otros a volverse creativos, ¿verdad? Y yo creo que eso pasó en esa época, porque yo miraba, yo no sé si vos te acordás de esas vallas de Taca que eran lindísimas, ¿verdad? Que en aquel entonces salían de lo común, que tú mirabas, por ejemplo, a un jinete en un caballo haciendo, como que estaba en un rodeo, Sí, pero en sí, lugar del caballo era un avioncito de Taca, la ¿verdad? interpretación, ¿verdad? Ajá. De otras cosas. Y sí, tú, sí, fuiste, sí. tú fuiste parte de ese equipo, ¿verdad? Hice un par de Ajá. fiches de esa parte donde hagábamos la metáfora, ¿verdad? De generar diseños alrededor. Una que fue Hice- muy famosa fue la de, ¿cómo se llama? Roatán, ¿verdad? Que estaban promocionando el destino de Roatán y tenían a un buzo y en lugar del arpón era el avión. Ese la hizo Oscar, creo. Yo hice Ajá. una en Nueva York, me acuerdo, ahí hicimos varias. Varias. ¿Verdad? Y hicimos, ¿cómo se llama? Se hicieron varios diseños, pero era como tratar de enseñar las cosas de diferente forma, ¿verdad? Pero era Todavía- muy diferente, ¿verdad? A la publicidad que se miraba en aquella época. A mí me tocó una anécdota que cuando yo llegué a
a publicidad comercial, me dieron un trabajo para hacer un trabajo de taca y hice un brochure que ocupé las imágenes de Fernando Yort y ocupé el mapa de El Salvador y lo llené de eso y puse un titular que decía El Salvador, un gran país. Y cuando hice el brochure, equivocadamente lo hice en un papel que no era, y como en ese tiempo no había ni computadoras, todo era a mano, y cuando lo quise cerrar me quedó como un arbolito de Navidad así. Hijo de puchica, dije yo, no sé qué voy a hacer, yo lo voy a dejar, dije, no voy a venir mañana, dije, mejor ahí que quede eso. En eso me dijeron, no, mi papá me dijo, tenés que volver y ser responsable. Y bueno, llegué y presenté a la junta que tenía que... Y en eso después, 2 meses, ya me venía yo para España. Me acuerdo que me mandaron de publicidad comercial un afiche, unas fotos que habían hecho vallas, afiches y todo con ese mapa de El Salvador que decía El Salvador, un gran país. Puchique, y lo vi cómo se había extendido toda esa campaña que hicimos para no, bueno, ahí me imagino que sentiste como las mieles de la publicidad por ver tu trabajo expuesto, ¿verdad? Sí. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y mira, Chamba, y lo que te iba a preguntar es, y entonces luego te pasas para Apex BBDO. No, pero bueno, quiero retroceder un poquito. Creo que ahí en publicidad comercial fue que tú empezaste a ganar premios, ¿verdad, Chamba? Entiendo yo. En aquel tiempo, en aquel entonces, ¿verdad? Ahí fueron como tus inicios. Sí, empezamos había un certamen que hacía aquí ASPM, que era la Asociación de Publicidad, pues ahí empezamos a hacer ideas que ganaban premios, ¿verdad? Y la verdad que era súper bien, porque la verdad yo me recuerdo de uno, corregime si es tuyo, Chamba, pero era un anuncio de prensa que era de Volkswagen, que eran un montón de escarabajitos. Sí. Ese creo que ganó premios. Yo hice uno que era un Volkswagen como de trapo, que tenía un montón me acuerdo. Como muñequito vudú. Ajá, cabal, ese sí. Sí, me recuerdo muy bien. Bueno, en ese tiempo que los impresos eran, ¿verdad? Era lo que haces ahora con los stories, ¿verdad? Claro, los stories antes eran nuestros reels. Ajá, cabal, ¿verdad? Duraban 24 horas. Pero entonces, digamos que ahí te empezaste a dar a conocer, ¿verdad? Sí, yo la verdad que nunca, yo soy una persona que he hecho esto por pasión, claro, no por otra cosa que por pasión, y porque me ha gustado siempre realmente conectar a través de lo que uno hace hacia las personas. Y siempre traté de alguna forma nunca de no perder ese punto. Ese rumbo. Y realmente que ese ha sido quizás lo que a mí me ha mantenido en esto, hasta la fecha, porque imagínate, vea cuánto tiempo. No, pero digamos que tu trabajo se empezó a notar mucho, pues, y de alguna manera eso generó, pues, el interés de otras agencias para contratarte. De hecho, no sé si te diste cuenta, pues, de que escribí el libro de la historia de Rubén Rosell. Y tú inclusive me contaste en su momento que el mismo Rubén Rosell te invitó, ¿verdad? Que formaras parte del equipo de la agencia Modernoble. Y que pues por X o Y razón pues ya no se logró, no se concretizó. Pero digamos, o sea, don Rubén tuvo interés en tu trabajo. Sí, ¿verdad? Yo estaba cipote, ¿verdad? Cuando él me llamó y pues al final ya no se dio, pero sí, claro, que sí, bien me recuerdo. Y me imagino que en determinado momento eso fue lo que hizo que te llamaran de Apex, ¿verdad? De Apex BBDO. No sé si todavía era Apex. Mi esposa Janet trabajaba en Apex y ella estaba trabajando ahí, y de repente pues me llamaron, fui a hablar con Sherman y comenzamos a trabajar. Y de eso fueron más de 20 años ahí. Sí, más de 20 años, pero, toda una vida. pero creo que Apex sí fue un trayecto, por decirlo así, o una experiencia tremenda, ¿verdad? O sea, creo yo que Salvador Martínez creo que figuraba digamos, en los premios
internacionales, porque en aquel entonces yo me recuerdo que eran pocas agencias también las que participaban en certámenes globales, ¿verdad? O internacionales. Y ¿cómo se llama? Y tu nombre y la agencia figuraban en aquel entonces, estamos hablando en los 90, ¿verdad? Sí, cabal. Por eso te digo que realmente pero lo más un importante pionero, fue la cantidad de gente que conocimos, que compartimos tantas experiencias. Bueno, con vos, vos estuviste ahí para ese tiempo también, ¿verdad? Y la pasión que teníamos todos por trabajar, por marcar la diferencia, ¿verdad? Yo creo que estas cosas no son trabajos de una persona, es un trabajo de estímulo de los grupos y equipos creativos y la sinergia que se hace, pues. Fíjate que yo le quiero contar algo a la gente, porque se lo he contado a algunos amigos, pero yo invito a que conozcan un poquito de la revolución que pasó en el cine en los años 70 y se dice que quien inició todo eso fue Francis Ford Coppola, el director de El Padrino. Pues él estaba estudiando en la universidad y había puesto su productora, y muchos, digamos, de los jovencitos que él tenía a cargo eran directores que estaban comenzando. Entre ellos, imagínate, George Lucas, ¿cómo se llama? Steven Spielberg, ¿verdad? Brian De Palma, en fin, un montón de directores. Y yo creo que aquí pasó en la publicidad algo similar con vos, fíjate, chamo. O sea, vos fuiste como el Francis Ford Coppola de la publicidad, porque no es que existieran o que no existieran otros directores antes. Bueno, ahí está don Rubén Rosell, don Jaime Molina, pero así como en el cine hubo como un punto de inflexión, no sé si me explico, de tratar de hacer como publicidad un poquito más creativa y que fuera digna de participar en festivales y todo lo demás. Y creo que en realidad el que inició todo eso fuiste tú, ¿verdad? En el tiempo de Apex, ahí estaba, imagínate, Ratanás, Pablo, El Conejo, Archer, La Fabiola, tu servidor, o sea, tanta gente que después nos fuimos a diferentes negocios o agencias, pero salimos de ahí, pues, o sea, fue el semillero. Sí, así fue. La verdad que yo creo que, como te digo, para mí tiene que ver mucho eso cuando el estímulo se vuelve colectivo, ¿verdad? Y entonces ahí sí se genera como esa creatividad, esas cosas que salen, porque las ideas salen de las conversaciones, de alguien que dijo algo y de ahí se te vino algo, ¿verdad? De cómo lo plantean, cómo ven las cosas, y eso se hace a nivel de la conversación, de buscar a la gente, de salir a la calle, ¿verdad? Y oír a las personas, ¿verdad? Sí, claro. No, y algo que me consta es que Chamba sigue con esa mística y con esa gana, pues, de hacer las cosas bien, y pues en determinado momento te independizás, ¿verdad, Chamba? Y quiero hablar más de esto, del presente, del futuro, y te independizás y armás tu propia agencia, la cual, por cierto, se llama Indie Brands, ¿verdad? Primero quisiera que me contaras por qué le pusiste Indie Brands. Fíjate que ese nombre lo tenía mi hija. Ella un día me dijo, mira, papá, si llegas a poner algún día algo, le puedes poner este nombre, Indie Brands. Ah, ¿de verdad? Ajá, y ella hizo el logo. ¿El logo? Ella hizo el logo. Y, Valentina se llama, ¿verdad? Ajá, mi hija Valentina, ella vive en Italia y ella me lo hizo. Entonces, ese fue el nombre que nos gustó y con el cual empezamos a hacer el emprendimiento de Indie Brands. Claro. ¿Y cómo fue, por ejemplo, tu primer cliente, por ejemplo? O sea, ¿cómo iniciaste? Fíjate que yo lo que pasa es que como que todo lo aprendido, todo lo que se aprende es importante, ¿verdad? Todas las conexiones, las relaciones que uno hace con las personas, todo el tipo de personas que conoces. O sea, yo creo que no hay nadie en esta profesión, uno conoce, o sea, entre la psicología y la publicidad hay algo tan cerca, ¿verdad? Sí, claro. Y cada persona es un mundo. Entonces, realmente yo creo que cuando yo salgo y digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a emprender esto. Yo busqué tratar de enfocarme en algo
si bien he sido y soy un apasionado por la creatividad y me encanta ver y la admiro muchísimo, ¿verdad? Y sin embargo pasé mucho tiempo de mi vida enfocado en generar cosas que tuvieran alto impacto en ese sentido, pero de repente encontré otro estímulo que me llamó la atención y es la cercanía con las personas. Es la cercanía con las personas y cómo realmente puedes entablar una relación a través de una marca, a través de un producto con las personas para la vida diaria de la gente. Y para mí eso fue un hallazgo que me quebró todos los esquemas. Entonces dije yo quiero probar eso. Entonces, eso fue uno de los estímulos que me hizo realmente empezar Indie Brands, ¿verdad? Y en ese momento desempolvé el logo y dije, bueno, este es el nombre. En eso Rina, que también había su compañero en nosotros, venía de Canadá, de haber trabajado toda la vida también en la parte de publicidad y financiera, estuvo trabajando para Scotiabank allá, regresa y decidimos poner los dos este emprendimiento. No sabíamos si llamarle agencia, si llamarle firma, si llamarle, no sabíamos cómo, porque teníamos esta idea de conexión, ¿verdad? Y realmente creemos que realmente eso es lo que nosotros hemos logrado hacer con las marcas que tenemos, es conectarlas cerca de las personas, ¿verdad? Conectarlas a través de utilizar obviamente todos los medios que hoy se utilizan, pero que tengan realmente esa cercanía que necesitan las marcas para ser funcionales para la vida de la gente. Esa es un poco la idea de lo que... De lo no, que pero han tenido clientes muy importantes, ¿verdad? O sea, creo que has tenido pues esa estrella, diría tenemos, yo. Gracias a Dios. Y tienen, tenemos, sí. porque siguen siendo... Sí. No, pero de eso quiero hablar, justamente, porque entiendo que tuviste San Martín, pero también ahora Vidrí, y también hoy por hoy tienen dos clientes que para mí son muy importantes, que creo que es Pollo Campestre y Banco Cuscatlán, ¿verdad? Sí, entre otros. Pero quisiera que me hablaras un poquito más de Pollo Campestre, cómo ha sido esa evolución, tu relación con el cliente, porque yo veo que es muy buena, Chamba. Sí, bendito Dios, sí, claro. Tenemos una excelente relación con el grupo y con el pollo y la gente que trabaja con todo. Yo creo que no se puede trabajar bien si no hay realmente una relación química también, honesta, ¿verdad? y de poder trabajar, ¿verdad? Y de ofrecer realmente lo que uno conoce, los conocimientos, y que también de parte del cliente haya esa apertura de poder también aventurarte contigo en lo que se hace, ¿verdad? Y sobre todo yo creo que es esa confianza, ¿verdad, Chamba? Que bueno, por lo menos lo que yo he notado es que Pollo Campestre tiene una confianza pero muy buena hacia Indie Brands y obviamente hacia Chamba, y eso, que quieras o no, se refleja en el trabajo, ¿verdad? La verdad que te digo, yo creo que hoy en día las cosas han cambiado en el sentido que antes, como todo era análogo, todo era lo que vos creías que podía ser, pero desde que todo ya no es así, sino que todo el mundo tiene voz y voto de opinar y decir si no, o sea, el poder lo tiene la gente, el poder lo tiene realmente el consumidor, la gente. Las personas. Entonces, realmente yo creo que cuando tú generas un grupo que puede de alguna forma escuchar a las personas, estar cerca de las personas, no inhibir a las personas, no hacerlas sentir lejos, sino que cerca, realmente eso crea una sinergia súper buena en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que con las marcas que nosotros trabajamos creemos realmente en esa parte, creemos realmente que independientemente de la edad que tengas o de lo que... Yo creo que ahora vivimos en un momento multigeneracional, multidisciplinario, multitodo. Entonces, y todos estamos aprendiendo. Y todos de alguna forma convivimos, ¿verdad? Entonces, realmente si nos toca hacer comunicación y eso lo haces acercando a las necesidades de la gente, ya sea de un joven, de un viejo, lo que sea, va a funcionar bien, va a funcionar, y ocupando hoy todas las herramientas maravillosas que te da el mundo de la publicidad, ¿verdad? Y yo creo que la publicidad ya dejó de ser esa élite
increíble, ¿verdad? De que solo cosas así. Yo creo que hoy se ha democratizado todo y se está democratizando aún más y así va a ser, ¿cómo se llama? Lo hemos visto en la fotografía, lo hemos visto en la música, lo estamos viendo en la publicidad y lo hemos visto, o sea, realmente... Todo hoy, se ha democratizado, sí, pero siempre hoy, quedan los profesionales, hoy se ¿verdad? toman más fotos que nunca, hoy se oye más música que nunca, y hoy se hace más publicidad que nunca, y no nos estuvieran todos estos chunches llenos de cosas interesantes. Así es, pero fíjate, Chamba, que tenés, o sea, yo estoy completamente de acuerdo con vos, pero sí hay algo que yo quisiera destacar, y es que, quieras o no, esto yo lo aprendí en Argentina, pero es cierto, o sea, realmente un cliente también permite que las cosas fluyan mejor y que haya mejor creatividad. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pensás de eso, de las relaciones con los clientes? O sea, es para mí... Yo creo que como con cualquier otra cosa, estamos hablando de un cliente, estamos hablando de un trabajo, o sea, no hay nada que no se gane con el esfuerzo de demostrar que tú puedes hacer bien las cosas. O sea, yo creo que uno tiene que demostrar que puedes hacer bien las cosas, que hay un resultado efectivo de lo que se hace, no se puede hacer de otra forma. O sea, el cliente tiene que sentir esa seguridad que lo que hace realmente le está dando resultados para lo que quiere. Al final es un negocio. Pues. Y tú tenés que responder a eso. Y si tú vas respondiendo a eso, vas ganando crédito, vas ganando realmente más apertura, vas ganando más credibilidad. La honestidad es una cosa importante, claro, ¿verdad? De poder, porque yo te digo, hay muchas personas que aprenden el don de hablar y el encanto de hablar. Pero esa es una cosa, hacer es otra, ¿verdad? Hacer es otra cosa, hacer, sentir, motivar, hacer, ¿verdad? Pero tampoco de nada sirve que vos hagas sentir, motivar si tampoco la gente no está haciendo un buen producto, una buena atención. Todo tiene que ir, ¿verdad? Pero si tú haces un buen producto, haces una buena atención, haces una buena comunicación y estás cerca y pendiente de lo que la gente quiere, no hay forma de que vayan a ir mal las cosas. Mira, al final termina siendo en que somos una parte de una cadenita, ¿verdad? O sea, la publicidad al final y la comunicación termina siendo parte de una cadenita, pero tiene que haber antes una buena estrategia, lo que tú decís, escuchar a la gente, ¿verdad? Claro, tiene que ver también con el tema de hacer una buena ejecución, de estar pendiente también de los cambios que se tengan que hacer, pero sí, mi comentario era, a veces sí, lógicamente hay relaciones que fructifican mejor, pero creo que cuando también hay mucha química, ¿verdad? O sea, o los dos, digamos, reman para el mismo lado y eso pues se ve reflejado. Entonces, es más un elogio que te quiero dar, que he visto eso con muchas de tus cuentas y me parece súper bueno, pues. Y hay que copiar eso hay que copiarlo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, y mira, Chamba, ¿y qué pensás ahora sobre estas nuevas herramientas? Yo creo que todas las agencias y todos los creativos estamos en esto de conocer, ¿verdad?, la inteligencia artificial, de aplicarlo. Es un gran desafío por temas de costos y todo, pero la verdad, yo siempre, bueno, ¿te acordás desde los 90 cuando empezaba Internet, que empezaban las imágenes de stock y todo? Siempre hubo una resistencia también, pero asimismo muchos aprovechamos ese cambio, ¿verdad?, en la industria. Creo que hoy está pasando igual, o quizás es hasta un cambio más radical, pero ¿qué pensás sobre este nuevo cambio? Pues yo pienso que todos los cambios necesitan un cambio también mental. O sea, si vos no cambiás y todo está cambiando, no va. No se da. No va. Yo te lo digo porque yo ya voy de fuera, pero que te digo que realmente lo importante es que entender que todo esto realmente uno tiene que adaptarse a los cambios de las cosas. Uno tiene que adaptarse a las formas. Siempre la innovación va a existir. Siempre va a haber alguien que está generando cosas increíbles, ¿no? O sea que el reto de las ideas va a ser mucho más arriba, mucho más difícil, mucho más, o sea es excitante también, ¿verdad? Claro, porque hace que de verdad que las personas puedan retarse a generar cosas realmente más increíbles, ¿verdad?
Sí, Ya, o sea, nosotros ya hicimos la tarea, o sea que ya ahorita les tocará a los jóvenes que vienen, vea cómo, y creo que también la misma publicidad se está transformando en una cosa a donde ya no necesitas ser un gran creativo para hacer publicidad, o sea, realmente, ¿me entendés? O sea, lo que pasa es que se vuelve todo muy río, muy demasiado ruido y todo. Si querés realmente hacer cosas, destacarte. ajá, tenés que sí pensar Sí. ahora mucho más, ¿vea? Porque Sí, todo sí. eso está lleno aquí de muchísimo y, No, y más se va a llenar. hablando de producción o de producciones, Chamba, o sea, sí puedes ver ahora producciones más bonitas, más elaboradas por estas herramientas, justamente. Pero obviamente sí siempre va a ser necesaria la creatividad, ¿verdad? Las ideas para poder salir justamente de Mire, lo común, o sea, ¿verdad? hay cosas así, Ajá. o sea, nunca vamos a quitar, vaya, lo que pasó hace unos meses con la bulla de la nona, ¿verdad? Que costaba no sé cuánto y todo. Ese Sí, momento que se generó todo Que eso. fue un trend, ¿verdad? Pero sí, pues esas cosas Ajá. que pasan que son así, ¿verdad? Tan así, eso no hay nada más que el momento, ¿verdad? Ajá. Entonces yo creo que uno tiene que estar con los ojos abiertos a explorar y buscar el momento, ¿verdad? Porque hoy es así. Sí. O sea, estamos como siguiendo trends, tendencias, pues, y pues que cambios, todo pueden está salir de generando cualquier lado, cambios, ¿verdad? ajá, y generando cambios, cosas que realmente te hacen como cambiar. Por ejemplo, nosotros en Indie Brands nos hemos enfocado mucho y creemos mucho en lo local, creemos mucho, nos encanta lo local, ¿sabes? Nos Sí, encanta sí. Y decimos que lo entienda local, pero también que pueda ser universal, ¿verdad? Local, universal. Eso sentimos que es algo, o sea, no Que queremos sea local, pero que tenga ese nivel de... universal, que Ajá. cualquier persona pueda ver cosas y que realmente las cosas que puedas hacer ahora puedan, como te digo, ser relevantes para la gente, no relevantes para las grandes cosas, relevantes para la vida diaria. ¿Verdad? Para el de a pie, como ¿Verdad? decimos. Cabal. Buenísimo. Mira, Chamba, ¿y qué mensaje le daría? Porque como vos decís, o sea, nosotros no estamos ya jovencitos, pues, pero seguimos en esto porque nos gusta, tenemos pasión y seguimos aprendiendo nuevas herramientas y todo, ¿verdad? Pero, ¿qué mensaje le darías vos a estos jovencitos que recién comienzan, pues? O sea, imagínate un chavito de unos, qué sé yo, 20 años que comienza en este rollo, ¿verdad? ¿Qué le pudieras decir en Mira, este momento? primero, con miedo no se hace nada. O sea, lo que tienes que quitarte es el miedo, primero. O sea, el miedo es una barrera espantosa que no te deja realmente caminar como vos querés. ¿Verdad? Una vez que ya no tengas miedo y te querrás realmente lanzar a todo, es que hoy hay una oportunidad enorme de conocer de todo. Porque hoy no necesitas ir de viaje o agarrar un avión para conocer el mundo lo tenés en tus manos. En el teléfono. ¿Verdad? Y podés realmente saber muchísimo y conocer muchísimo según las ambiciones o las metas que vos tengas. Entonces yo creo que realmente importante es poder investigar, ver, conocer. ¿Verdad? Yo eso les diría y sobre todo quitarse los miedos. No, buenísimo. Me encanta porque la verdad es que yo creo que un montón de gente tiene miedo por el tema de que no sabe qué va a pasar, ¿verdad? O sea, el mundo también está un poco convulsionado, por decirlo Yo así. he conocido gente Ajá. increíblemente talentosa que por miedo no ha avanzado o no avanzó. Y a veces no creas poner imagínate yo que puse Indie Brands a mi edad, que dije, Dios mío, ¿será que irá a pegar, no irá a pegar? Pero bueno, hay que lanzarse, pues, No, ¿verdad? claro, ese creo yo que es un buen ejemplo, ¿Verdad? ¿verdad? Y creo que si te pones esos prejuicios no haces nada. Ajá, cabal. Pero digamos, tú lo hiciste y creo yo que ese es el mensaje, pues, ¿verdad? A atreverse, a ¿cómo se llama? Probar, no porque, digamos, tengamos ahorita inteligencia artificial como herramienta, eso no quiere decir de que nosotros los que rebasamos los 40 años
no tengamos chance de hacer cosas, pues no, todo lo contrario, o sea, podemos aprender y creo que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, de es que esto. yo creo que, como te digo, la honestidad y ser realmente natural en lo que uno hace y estar enfocado realmente en poder no pretender, sino que ser, Ujú, te hace realmente buscarte y ujú, buscar. Por ejemplo, como te digo, nosotros con Rina estamos muy, muy enfocados en estar cerca de la gente. ujú, Y cuando hablo de eso es desde, puede ser la publicidad, puede ser una experiencia, puede ser una risa, un puede nuevo ser un tren, lugar. puede ser Ujú, un TikTok, puede ser un ujú, árbol en el centro, puede ser lo que sea. ujú. No, ahora yo creo que ya no hay límites en ese sentido. Sí, pero creo que también es cierto lo que vos decís, que a veces uno de publicistas, si en algo tal vez nos podemos destacar un poquito los publicistas, ¿verdad? Porque como vos decís, ahora todo está aquí, ¿verdad? Pero si en algo nos podemos destacar también es que tenemos como un cierto olfato, vea, las cosas que pueden de repente pegar, Sí, ¿verdad? y yo creo que no podemos dejar de lado también que, como te digo, esto no es de uno solo. Ujú. Porque ahora yo creo que tienes que ser una especie de curador, de Exacto, saber realmente curar correcto. desde el momento de lo que vas a hacer y ocupar. Hoy hay tanta gente de verdad también talentosa, increíbles, o sea, productores que hacen cosas increíbles, fotógrafos que hacen cosas increíbles, pues hasta influencers que son que Sí, captan eso miles sí. de gentes, o Que sea, yo realmente creo que hay los influencers están de moda ahora, ¿verdad? y no sé, hay muchas Ajá. cosas, o sea, nosotros que nos movemos, o sea, no podemos decir, ay, eso lo hice yo, no, eso se hace en base a En ocupar equipo. el equipo de talentos, y depende del talento que tú uses, así va a ser el calibre de las cosas que estés desarrollando, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí, mira, yo sé que en eso sos un poco modesto, Chamba, pero creo que siempre has sido un buen líder y eso te ha destacado siempre. Entonces creo yo que sí hay equipos, pero es bueno un liderazgo, man. Y yo siempre he Sí, dicho algo, que si estamos en esta tierra con un rol, lo más importante es que nosotros, vaya, por ejemplo, si somos creativos, nuestra misión en la vida debería de ser crear otros creativos. ¿Me explico? Ahí es donde uno siente que eso tiene es, un propósito en la vida, ¿me explico? claro, fundamental, y eso es cuando tú ves el desarrollo de los demás, es... Es gratificante, ajá, pues, sí. ¿verdad? Es súper gratificante. Había un Entonces, señor en los 80 que decía, si tú luces bien, yo luzco mejor", decía. sí, es cierto. Ah, No, pero es verdad, es verdad. ah. Creo que todos podemos ser jefes, pero no todos podemos ser líderes. Entonces, el liderazgo se alcanza, es algo que uno debe de ir trabajando, ¿verdad? Todos los días, pues, pero es, Cabal, exacto. como vos decís, dejando que las ideas fluyan, que la gente trabaje, ¿verdad? Encontrando oportunidades. Sí, totalmente. Y el orden, vea, el Y el orden, orden. porque es tan importante. Sí, Vea. sí, sí. No, mira, Chamba, la verdad es que ha sido una plática muy interesante. Muchas de No, estas gracias cosas por ya invitarme, las sabía vos. porque hemos sido pues muy cercanos en la publicidad. Has estado en el círculo de creativos, te considero un gran amigo y un gran líder, la verdad, Chamba, de Muchas verdad. gracias, vos, no, de verdad, gracias por invitarme. Y me encanta que estés haciendo este tipo de programas y que puedas invitar a muchas personas que hay, que yo estoy seguro que van a dar súper aportes para que la gente Sí, conozca sí, y otras sí. personas también se interesen, ¿verdad? Mira, la idea es tener aquí pues a gente creativa, no solo de la industria publicitaria, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, en el área de producción, en el área de las artes gráficas, en la pintura, ¿por qué no? Pues, ¿verdad? O sea, Exacto. de todo tipo de disciplina artística, yo creo que sería bueno y con el objetivo de que que la gente conozca eh, lo que se hace aquí en el país, porque también a veces como que vemos mucho afuera, ¿verdad? Pero también aquí en el país hay mucho talento, ¿verdad, Chamba? Sí, hoy yo creo que somos una ventana, ¿verdad? Al mundo, Claro, todos somos una ventana y sí, lo que querés ver, todo está ahí para verlo, ¿verdad? Y sí, para sí, sí. mejorarlo y explorarlo, ¿verdad? Claro, claro. Mira, y yo quisiera que antes de terminar me dijeras, ¿cuál es tu herramienta favorita de inteligencia artificial? Pues fíjate que ahorita, hoy por hoy,
me ha gustado el Google, me ha gustado Banana, me ha gustado porque... El Nano Banana está buenísimo. Está buenísimo, me ha Sí, gustado realmente las cosas, sorpresas que hace, ¿verdad? Ay, no sé, a veces no soy mucho del prompt, no te creas que hay que escribir, o sea, Sí. mejor le digo al ChatGPT que me haga el prompt para que me salga robótica la cosa. O sea, vos le describís lo que vos querés y que te lo traduzca. Pero fíjate que no sé, yo no soy mucho, no, yo sigo siendo de mi libretita y mi lápiz y papel. O sea, ese es tu y rough. me gusta escribir mucho, o sea, ya no me dedico mucho a estar diseñando, porque me parece... Ay, no, o sea, ya lo hice por mucho tiempo y hay gente que lo hace 10,000 veces más lindo, pero sí me gusta como siempre estar tirando las ideas y por los caminos por donde vamos a ir y eso sí, me encanta estar tirando las rutas de lo que quiero realmente ofrecerle a las marcas con que trabajamos. Sí. ¿Verdad? Pero yo te preguntaba justamente porque algo que yo he visto en vos, Chamba, es que siempre te ha gustado como experimentar las nuevas herramientas, ¿verdad? Sí, yo me claro, recuerdo inclusive hace 15 años, o sea, era, hey, quiero probar esto, quiero probar lo otro, y eso se contagiaba, creo yo. Entonces... Eso ya no se le quita a uno. Ajá, hey, quiero experimentar esta nueva app, ¿verdad? Esta Mira, nueva... el que nace viejito, se muere viejito. Exacto. Y el que nace brincón, se muere brincón. Hay un montón de viejitos, vos ves un montón de viejitos ahí, brincones, ¿verdad? Y otros que desde jovencitos todos viejitos. Porque son jovencitos, pero demasiado serios. O sea, vea, yo creo que eso ya viene en el ADN. Sí, a veces sí, es cierto. Sí. No, pero gracias, Chamba, de verdad, gracias por este chance, por este espacio. Y te felicito por tu nuevo programa y te deseo que vaya todo súper bien. Sí, ¿verdad? Gracias, Chamba, igual. Bueno, pues, y felices fiestas. Vaya, pues. Bueno, gracias por acompañarnos y espérennos en el siguiente programa porque va a estar interesante al igual que este. Nos vemos.